Dicen que si la mafia fuera una empresa, Lucky Luciano sería el fundador, el que diseñó la estructura y puso a todos a trabajar como un reloj. Nació en Sicilia, Italia, pero su historia se escribió en las calles sucias de Nueva York. A los 9 años llegó con su familia al barrio del Lower East Side, y ahí entendió rápido que el sueño americano era más una pelea que una promesa. No hablaba inglés, no tenía dinero, pero tenía hambre. Hambre de respeto, poder y calle. Dicen que el que se cría entre lobos aprende a morder. Y Lucky aprendió joven. Empezó como carterista cobrando extorsiones y hasta cobrando protección a los niños para no golpearlos saliendo de la escuela. Pero él no era solo fuerza, era cerebro. A los 14 ya sabía quién controlaba cada esquina, cada bodega, cada negocio. No le gustaba andar gritando ni buscar cámaras. Él quería moverse como una sombra y controlar desde el silencio. Un día conoció a otro chamaquito callejero, un judío con la misma visión fría, Meyer Lansky. Y ahí, bro, se armó una dupla que cambiaría la historia del crimen para siempre. Un italiano y un judío, en una época donde eso era casi imposible. Pero a Lucky no le importaban los prejuicios. Él solo quería gente con visión. Y así arranca la historia de Lucky Luciano, el hombre que convirtió las peleas de barrio en una corporación criminal. Esto apenas comienza. Mientras los demás querían controlar la esquina, Lucky y Lansky ya estaban pensando en controlar la ciudad. El uno era puro cálculo, el otro sangre fría. Luciano tenía la calle Lansky, el dinero. Y esa combinación fue letal. Empezaron a mover apuestas, alcohol en plena ley seca y a tejer alianzas que nadie entendía. ¿Por qué un italiano trabajaría con judíos o irlandeses? Lucky lo dijo claro. El dinero no pregunta de dónde tú vienes, solo a dónde lo vas a llevar. Pero el mundo criminal en esa época era puro caos. La mafia italiana estaba dividida en familias que se mataban entre sí por orgullo, por ego, por una mirada mal puesta. Donde había oportunidad, también había guerra. Entonces decidió hacer lo impensable, unificar el crimen organizado. Comenzó a hablar con jefes de otras familias, convirtió enemigos en socios. Y mientras todos lo veían como un simple matón, él estaba diseñando la estructura criminal más poderosa de Estados Unidos. Pero para construir algo nuevo, primero hay que tumbar lo viejo. Y el que estaba en la cima en ese momento era el viejo Salvatore Maranzano, un jefe tradicionalista que veía a Lucky como un rebelde peligroso. Y sí, peligroso era, porque Luciano no iba a esperar su turno. Él iba a tomar el poder a su manera. Y lo que viene después, bro, cambió la historia para siempre. Mientras muchos dormían tranquilos, Lucky Luciano estaba planeando una revolución criminal. Él sabía que para tomar el control no bastaba con fuerza. Había que mover las piezas como en una partida de ajedrez. Y el rey en ese tablero era Salvatore Maranzano. Maranzano era el jefe de jefes Butze. Autoproclamó capo di tutti capi. Viejo, tradicional, con mente cerrada. Veía a Lucky como un joven insolente que no respetaba las reglas. Pero Lucky no quería respeto, quería resultados. Y entonces tomó la decisión más peligrosa de su vida, mandar a matar a Maranzano, sí, el jefe de todos los jefes. Y lo hizo a plena luz del día, con frialdad quirúrgica. Contrató sicarios vestidos de agentes federales. Entraron a la oficina de Maranzano y lo mandaron directo al otro mundo. Sin chances, sin discusión, sin ruido. Y ahí, en ese momento, Luciano no solo eliminó a un hombre, eliminó todo un sistema. Ya no había capo di tutti capi. Ya no había un solo jefe. Lucky creó la comisión, una mesa redonda donde las 5 familias más poderosas tomaban decisiones en conjunto, como si fuera una junta directiva de una empresa, pero de crimen. Eso fue lo que cambió todo. Se acabaron las guerras internas, se acabó el desorden. Ahora había jerarquía, respeto y sobre todo, billete. Cada quien tenía su territorio, sus reglas, y si había problemas, se resolvían en la comisión, no a balazos.
Luciano convirtió la mafia en una corporación, y él era el arquitecto de ese monstruo. Desde las sombras dominaba Nueva York. Y no solo eso, su influencia llegó a Chicago, Miami, Las Vegas y hasta Cuba. Todo el mapa, bro. Pero como siempre, cuando subes demasiado, hay ojos que no quieren verte tan alto. Y el gobierno ya tenía el ojo puesto en él. Dicen que mientras más alto subes, más frío se siente. Y Lucky Luciano estaba en la cima, bro. Dominaba. La mafia controlaba negocios en todo el país y su nombre era sinónimo de poder. Pero el problema con el poder es que siempre hay alguien buscando quitártelo. Y ese alguien fue Thomas E. Dewey, un fiscal joven con hambre de gloria. El tipo no quería solo atrapar mafiosos, quería atrapar al rey y armó un caso brutal contra Luciano, acusándolo de liderar una red de prostitución a gran escala. Lucky dijo que todo era mentira, que lo estaban usando como símbolo, como cabeza de turco. Pero en la corte no bastan las palabras, bastan los testimonios. Y Dewey los consiguió. El juicio fue un circo. Testigos, prensa, titulares en todos los diarios. El nombre de Lucky Luciano estaba en boca de todos. Y aunque era el rey de las sombras, no pudo escapar de la luz pública. Lo sentenciaron a 30 años en prisión, 30. Para un hombre que se creía invencible, eso fue un golpe más fuerte que una bala. Lo mandaron a una prisión en Nueva York, pero su influencia no se apagó. Desde adentro seguía manejando hilos. Los respetos no se borran de un día para el otro, pero el mundo afuera ya empezaba a cambiar. Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno necesitó ayuda para proteger los puertos de posibles sabotajes enemigos. ¿Y a quién recurrieron? Al mismo hombre que habían encerrado, Lucky Luciano. Él colaboró con la inteligencia naval y a cambio le redujeron la condena. Pero no todo fue ganancia. En 1946, después de 10 años encerrado, lo liberaron, pero con una condición: ser deportado a Italia. Luciano dejó Estados Unidos, sin cadenas pero sin trono, y así comenzó su último capítulo. Italia no era su hogar. Sí, nació allá, pero su imperio, su leyenda, su nombre, se construyeron en Nueva York. En Italia era solo un extranjero con pasado pesado, vigilado por la policía sin el poder que tenía antes, pero con el respeto intacto. Lucky intentó mantenerse activo desde Nápoles. Hizo reuniones, movió contactos y hasta quiso retomar el control de ciertos negocios en Cuba. Pero el mundo ya no era el mismo. La mafia había cambiado. Los nuevos jefes no seguían su visión. Y aunque la estructura que él creó seguía viva, él ya no tenía las riendas. En 1962, Luciano organizó una reunión con un productor de cine que quería hacer una película sobre su vida. Imagina eso, el jefe de jefes queriendo contar su historia en pantalla grande. Pero ese encuentro nunca llegó al guión. Antes de que empezara, Luciano cayó al suelo, un ataque al corazón. Murió ahí mismo, como vivió, sin drama, sin pedir permiso, sin despedidas. Dicen que cuando lo enterraron, su tumba decía: Charles Luciano, el padre del crimen organizado moderno. Y aunque algunos lo odian y otros lo admiran, nadie puede negar que cambió la historia. No con discursos, sino con decisiones frías. No con votos, sino con respeto ganado a fuego. Lucky Luciano no fue un héroe, pero tampoco fue solo un villano. Fue del arquitecto del poder en la oscuridad. El que entendió que el crimen, si se organiza, paga. Y mientras el mundo cambia, su legado sigue vivo. En cada esquina, en cada código y en cada historia como esta.